Bueno, hola, bienvenidos a Tico Vibra Responde. Este es nuestro microprograma en el cual tratamos de dar respuesta a las preguntas que nuestros clientes nos plantean. Todos los miércoles 6:30 p.m. hora de Costa Rica estamos transmitiendo y compartiendo un poco, pues hablando de cerveza. El día de hoy vamos a estar hablando de las Brut IPAs. Por acá, los que nos vayan siguiendo, mientras damos un poco de tiempo que se une la gente, si en algún momento hay algún problema con el audio, con el video, por favor me dicen. A veces se presentan detallitos por la conexión, pero bueno, esperemos que ese no sea el caso del día de hoy. Antes de arrancar con el tema, recientemente nos han estado preguntando mucho sobre lo que son los cursos presenciales de elaboración de cerveza. Actualmente tenemos los cursos detenidos debido a la situación del COVID-19. No estamos muy seguros de cuándo van a reanudar, pero queremos invitar a las personas que nos preguntan de que visiten nuestro canal de YouTube. Nos encuentran buscando como Tico Vibra SA y en el canal van a encontrar varios videos que pueden usar como guía para aprender a hacer, para elaborar sus primeras cervezas. Entonces hay toda una serie de guías diseñadas precisamente para el que está empezando. Quería aprovechar también para mencionar un nuevo libro que estamos trabajando o estamos ofreciendo en la tienda. Haga su propia cerveza. Este libro está en español, lo cual es muy buena noticia porque normalmente no conseguimos tanta literatura en español. Y bueno, este nos lo hicieron llegar esta semana. Realmente que lo veo bastante interesante, especialmente para las personas que están pues empezando en el mundo de la elaboración de cerveza. Puede ser un libro interesante. Acaba de llegar, todavía no lo tenemos en nuestra página web ticovibra.com, pero le pueden preguntar a nuestro personal cuando llaman a la tienda y pronto debería estar ya publicado. Entonces vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Y como mencionaba, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son Brut IPAs. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son las Brut IPAs? Las Brut IPAs es un nuevo subestilo de las IPAs. Y en la presentación del día de hoy queremos entender entonces lo que son las características básicas de este estilo. Queremos también revisar técnicas, tips para su elaboración, ingredientes que podemos utilizar. ¿Okay? Entonces, bueno, las Brut IPAs, la primera cerveza que es reconocida como este estilo es elaborada en San Francisco, cervecería Social Kitchen and Brewery. Desdichadamente me acabo de dar cuenta que están cerrando operaciones, una lástima. El cervecero Kim es el que inventó este estilo de cerveza. Al día de hoy, año 2020, para que vean este video en el futuro, las Brut IPAs no están incluidas en la BJCP como un estilo reconocido y formalmente documentado. Lo bueno y lo malo de esto, lo bueno es que quiere decir que todavía estamos en un proceso de mucha experimentación, de muchos pequeños experimentos que se pueden ir desarrollando para que al final la BJCP documente este estilo de cerveza, si es que lo llegan a decidir hacer. La mala noticia es que obviamente pues no tenemos la documentación formal de lo que debería ser exactamente este estilo de cerveza. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es más una recopilación de comentarios que los diferentes productores que han estado haciendo este estilo de cerveza pues brindan sobre sus técnicas, su producto. Lo principal que tienes que recordar si quieres hacer una Brut IPA es que
la experiencia que queremos dar al consumidor es que estamos consumiendo un champán. Esa va a ser la insignia y lo que vamos a estar repitiendo con respecto a este estilo. Para aquellos que tal vez no están tan familiarizados, yo personalmente no soy un experto en vino tampoco. Todo champán es un vino espumante, pero no todo vino espumante es un champán. Para hacer un champán tienes que utilizar cierto tipo de uvas específicamente, pero principalmente es una denominación de origen, o sea, tiene que ser elaborado en la zona de Champagne en Francia. El champán es una bebida que básicamente es un vino muy seco, tiene muy poco azúcar residual y tiene una muy alta carbonatación. Ese efecto de experiencia al tomar el champán es lo que queremos transmitir cuando tomamos una Brut IPA. Hay clasificaciones en lo que se refiere al champán y podemos hablar de los secos, los extra dry, el brut, el extra brut. Al fin y al cabo, esto se refiere al concepto de dosage, que es, y disculpa si no lo pronuncio correctamente, pero es básicamente el azúcar residual que se agrega al final. Básicamente el champán, lo que se busca es llevar la fermentación completa, absoluta de los azúcares, o al menos casi completa, y después en el momento final del embotellado se hace una adición de azúcares, o puede ser de champán reserva, etcétera, para darle un sabor, aroma final. Entonces este concepto ténganlo por ahí presente porque lo hablaremos nuevamente cuando hablemos de la parte de la carbonatación de la cerveza. Pero entonces primero se fermentan todos los azúcares. Luego de eso se hace esta dosificación. Vemos que, por ejemplo, un extra brut, que sería el nivel más bajo de dulzor o de azúcar residual, estaríamos esperando tener de 0 a 6 gramos de azúcar por litro. Un brut sería de 12 gramos de azúcar por litro. Esto siempre hablando de vinos, y esto es tomado del sitio oficial de champán, de los productores de champán en Francia. ¿Qué podemos hablar entonces de las Brut IPAs? En cuanto a lo que se refiere a apariencia, normalmente van a ser pálidas a menos de que se utilice alguna fruta o algún ingrediente especial que le pueda aportar color. Funcionan muy bien las frutas y algunas adiciones de ingredientes especiales para dar un sabor diferenciado. Tienden a ser normalmente cristalinas, aunque pueden tener una ligera opalescencia. Tenemos que en aromas normalmente se trata de utilizar lúpulos americanos, Nuevo Mundo, en una presencia media alta, notas cítricas o tropicales, y se trata de pensar mucho en precisamente la experiencia de tomar el vino, ¿verdad? Esas notas cítricas que nos puede dar un vino blanco, por ejemplo. En cuanto a lo que se refiere al sabor, van a resaltar los aceites aportados por el lúpulo. Ese tipo de cerveza, al casi no tener azúcares residuales, ser tan seca al paladar, realmente la malta tiene una presencia bastante baja. Entonces no lo vamos a percibir tanto, no tiene tanta presencia en el paladar, en el sabor. Al mismo tiempo, recordemos que el amargor que aporta el lúpulo viene a ser un balance de la malta, del dulzor de la malta, pero como aquí no tenemos mucho azúcar residual, no se deben de utilizar tasas demasiado altas de amargor. Se habla de menor a 25 IBUs. Entonces, esto puede ser un poquito contradictorio cuando lo pensamos en que es una IPA, ¿verdad? Y como tal, las IPAs tienen que tener un amargor mucho más pronunciado, pero en una Brut IPA, al ser el cuerpo tan ligero, si utilizamos dosis altas de amargor, se va a sentir incómodo, no necesitamos tanto porque no tenemos tanto que balancear de la malta. Ese yo creo que sería el principal concepto a entender.
En cuanto a sensación en boca, lo que ya hablamos, queremos un cuerpo bastante ligero, queremos un cuerpo muy seco en nuestra cerveza y tenemos niveles de carbonatación que van a ser bastante altos. De 3.5 volúmenes de CO2 o más podría ser en una Brut IPA. Ahora bien, entonces, recordemos que nuestro objetivo es tratar de dar la experiencia de un champán. Entonces, queremos también mantener un buen perfil aromático al lúpulo, ¿verdad? Al fin y al cabo es una cerveza, no un vino. Entonces, resaltar esos aromas al lúpulo va a ser muy importante. Para lograr ese efecto de que la cerveza se sienta seca, vamos a terminar con una gravedad final súper baja, una gravedad final de 0.99 a 1.004. A modo recordatorio, y estamos tratando algunos temas que se supone que ya las personas tienen experiencia con elaboración de cerveza. Cuando medimos gravedad específica, una gravedad de 1 quiere decir la gravedad del agua. Entonces, ¿cómo es que terminamos con una gravedad menor a 1? Bueno, lo que sucede es que el alcohol tiene una gravedad más baja que la del agua. Entonces, cuando tienes mucho nivel de alcohol, puede darse este tipo de situación. Y de hecho sucede cuando muy frecuentemente en los vinos pueden pasarse de una gravedad, ser más baja de una gravedad final de 1. Pero entonces hablamos de una gravedad de 0.99 a 1.004, ¿verdad? Que son gravedades bastante bajas. El problema que tenemos es que este nivel de gravedad final no lo vas a lograr obtener con una levadura de cerveza tradicional. Si vemos el cuadro que aparece en la presentación, vamos a ver que tradicionalmente cualquier levadura que tú compras, y esto deberías de poder encontrarlo en la ficha técnica de la levadura, se clasifica en unos 3 categorías: atenuación baja, media y alta. Una levadura con atenuación baja va a lograr fermentar aproximadamente entre 65 y 70% de los azúcares del mosto. Una atenuación media sería entre 70 y 75% de los azúcares del mosto, y una atenuación alta estamos hablando de entre 75 y 80%. Estos son valores, digamos que aceptados en el gremio, pero no necesariamente escritos en piedra, ¿verdad? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Bueno, entonces hagamos un ejemplo muy sencillo. Una de las levaduras más populares que trabajamos en Ticobirra seca y para lager sería la W3470, muy popular a nivel internacional. Esta es una levadura lager. Las levaduras lager tienden a tener más capacidad de procesar maltotriosa, que es un azúcar complejo, un trisacárido, y la maltotriosa no la procesa bien las levaduras ale. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros nos tomamos una lager, la lager en forma natural tiende a ser más seca que las ales, porque la mayoría de levaduras lagers van a poder procesar más la maltotriosa. Entonces, si nos fijamos en la ficha técnica de la W3470, va a tener una atenuación aparente de las más altas que vamos a ver, al menos en levaduras secas, entre 80 y 84% de atenuación aparente. ¿Cómo se traduce eso cuando estamos, por ejemplo, diseñando una receta? Si yo tengo un mosto con una gravedad de 1.058, como vemos en esta presentación, tomamos la gravedad de 1.058 y la convertimos a puntos de gravedad. Entonces recordemos que eso es eliminar el 1 y tomar los tres primeros dígitos. Y entonces esta es una de 58 puntos de gravedad por galón. Quiere decir que de esos 58 puntos, lo más que vamos a lograr fermentar es un 84%. Ese sería el máximo posible según la ficha técnica de la levadura. Entonces 58 puntos menos el 84% de 58 puntos, tendríamos que es una gravedad de 9.28 puntos de gravedad, que si tomamos esos 9.28
puntos de gravedad por galón y los volvemos a expresar en forma de gravedad específica, sería una gravedad de 1.009. Esa sería la gravedad final que yo podría esperar de un mosto de 1.058 si utilizo una levadura como esta y logro alcanzar el 84% de atenuación aparente, ¿verdad? Entonces vean que ese 1.009 no está tan cercano a esa gravedad de 1 que estábamos hablando, ¿verdad? Queremos casi que consumir todos los azúcares, o por lo menos estar cerca del 1.004, ¿verdad? Y no lo estamos logrando con una lager siempre nos va a dejar un poco más de azúcares residuales. Entonces vamos a ver cómo, aplicando algunas, o qué ingredientes y técnicas deberíamos de considerar para nosotros poder lograr este nivel de gravedades finales. Al fin y al cabo, el gran truco de las Brut IPAs está en la enzima glucoamilasa. Esto es lo que utilizó el cervecero que hablamos previamente, Kim, de Social Kitchen and Brewery. Él decidió experimentar con la glucoamilasa, y la glucoamilasa es básicamente una enzima que tiene la capacidad de descomponer dextrinas y azúcares complejos y convertirlas en glucosa. La glucosa es de lo más fermentable que hay, es muy fácil de consumir por la levadura, entonces la levadura simplemente se lo come y deja la cerveza sin mayores azúcares residuales gracias a la glucoamilasa. La glucoamilasa la puedes utilizar tanto en macerado como la puedes utilizar en el momento de la fermentación. Siempre revisen las indicaciones del producto que consigan y sigan esas instrucciones. Por ejemplo, en esta presentación estamos hablando de la WLE 4100, que es el Ultra Ferm de Y Labs, que es básicamente glucoamilasa. Entonces esta sería la opción ideal si nosotros queremos elaborar una Brut IPA. Ahora, supongamos que la glucoamilasa no la tenemos disponible, y de hecho, por si alguno va a preguntar, actualmente no la manejamos en Tico Birra. Sí tenemos planes de empezar a ofrecerla, y yo esperaría que tal vez para el próximo mes la podamos tener ya disponible. Entonces podemos irnos y buscar una levadura más apropiada para esto, y la ideal en ese caso podría ser la DA16. En realidad la DA16 de Fermentis es un paquete de levadura especialmente seleccionada para Brut IPAs junto con glucoamilasa. Actualmente únicamente disponible para cervecerías, no está en presentación de homebrewers desdichadamente, pero ven que esta puede llegar a tener atenuaciones aparentes de 98% a 102%, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que vamos a consumir prácticamente la totalidad de nuestros azúcares residuales. Una alternativa, especialmente ya que estábamos diciendo que no está disponible para cerveceros caseros, podría ser trabajar con levaduras diastáticos. Para el que no esté familiarizado con lo que es una levadura de tipo diastáticos, básicamente estas son levaduras que tienen el gen STA1 y que en forma natural ellas pueden producir cierto nivel de glucoamilasa, lo cual les permite obtener atenuaciones muchísimo más pronunciadas, muchísimo más completas, comparado con una levadura Saccharomyces normal. Entonces, dentro de las que manejamos, por ejemplo, al menos en Tico Birra, tendríamos la B134 de Fermentis. Esta es una levadura para cervezas tipo Saison, que eso es importante aclararlo, no está pensado para Brut IPAs, pero es una diastática y por lo tanto nos permite llegar a un nivel de azúcares residuales finales muy bajo. La cerveza queda bastante seca. Entonces, ¿qué podríamos hacer dado que es una Saison y pues la Saison tiene un
un perfil muy particular. De hecho, estas también tienen el gen FOP positivo, por lo tanto nos va a aportar algunos fenoles. Y lo que podríamos hacer es trabajar esta levadura con dosis altas de inoculación y bajar la temperatura al máximo. Obviamente tienes que contar con el equipo para control de temperatura, pero podemos trabajarla a unos 16, 17 grados Celsius, aumentar la tasa de inoculación, un lote de 5 galones, utilízate paquete y medio a 2 paquetes, y con eso podríamos estar disminuyendo mucho la generación de esteres y fenoles, y al utilizar técnicas de dry hopping logramos minimizar entonces ese perfil que nos va a presentar la saison, y entonces trabajar más al tipo de una Brut IPA. Bueno, antes de continuar, les quisiera pedir que si van saliendo dudas, si van saliendo preguntas, las voy a ver hasta el final, pero por favor déjenlas en los comentarios, déjenlas en el chat, porque a veces nos sucede que el video va un poquito desfasado, termino de hablar, creo que no hay preguntas y resulta que después alguien manda una pregunta y no la llegó a ver. Entonces, si hay alguna duda, la colocan en el chat y tan pronto como terminemos la presentación, pues entonces buscaremos dar respuesta a las preguntas. Bueno, entonces estamos hablando que si vemos la ficha técnica de la B134, nos va a decir que es diastática y tenemos una atenuación aparente entre el 89 y el 93%. Pasando a lo que serían las maltas y los adjuntos. Este es un estilo de cerveza en el cual no vamos a trabajar maltas caramelo, maltas tostadas. Se va a trabajar principalmente con una malta Pilsen o Pale. Ahora sí podríamos trabajar con adjuntos como maíz, arroz, que tradicionalmente son utilizadas en cervezas lager comerciales precisamente para aligerar el cuerpo de la cerveza. Entonces, dado que esto es parte de lo que estamos buscando, podríamos hacer uso de este tipo de adjuntos. Importante recordar que si trabajamos con maíz, con arroz, debemos trabajar técnicas de gelatinización para antes de poder utilizarlo en el macerado. Entonces, bueno, tomarlo ahí en cuenta. El otro tip importante sería que utilicen durante el momento del macerado temperaturas bajas. Recordemos que temperaturas 65 Celsius, un poquito más abajo de eso, nos va a ayudar a generar azúcares muy fermentables, vamos a minimizar la generación de dextrinas y por lo tanto entonces podríamos obtener un mosto mucho más fermentable que va a ayudar a, si estamos usando diastáticos o si estamos utilizando glucoamilasa. En cuanto a lo que se refiere a lúpulos y técnicas, a la hora de seleccionar el lúpulo, piensen en lo que estábamos hablando del vino, piensen en tomarse un vino blanco y esa experiencia, esas notas cítricas, verdes, frescas, ¿verdad? Entonces, si tenemos eso en mente, podemos ir a seleccionar un lúpulo que nos ayuda a transmitir esto. Puede ser un citra, un amarillo, un casquet, un lemon drop, por ejemplo, podrían ser buenas opciones para ayudar a transmitir ese tipo de notas. Técnicas de uso de lúpulo en Whirlpool o dry hopping, esencial para un estilo como este. Este no es un estilo donde queremos agregar mucho lúpulo durante el hervido, ya lo habíamos hablado por lo ligero que es el cuerpo. Y podríamos estar pensando entonces dosis menores a 25 IBUs, lo que queremos en este tipo de cerveza. Entonces, muy importante, lúpulo en Whirlpool, lúpulo en dry hopping, para aportar aceites y que estén presentes entonces en sabor y en aroma. Ok, ahora, un cuerpo muy seco, el otro punto es una carbonatación alta, bastante fuerte. Entonces, cuando trabajen con glucoamilasa, es muy importante hacer un buen control con el hidrómetro.
Recordemos que la glucomilasa va a descomponer azúcares que tradicionalmente no se descomponían, no se degradaban en azúcares más simples, más bien. Entonces, el proceso de fermentación tal vez no es el estándar al que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que realmente la fermentación se detuvo? Cuando al estar midiendo con el hidrómetro ya tenemos 2-3 días en los cuales la densidad no baja. En ese punto quiere decir que ya la levadura consumió todos los azúcares. Entonces, monitorear con el hidrómetro es importante porque esa no va a ser una fermentación que tal vez en su experiencia sea tan normal a lo que han tenido previamente. Entonces, una mayor atención al hidrómetro es importante para saber cuándo realmente ya no quedaron azúcares fermentables. Esto más aún especial si utilizaron la glucomilasa en el momento de la fermentación. Niveles altos de carbonatación, cuando estamos hablando de botellas, tenemos que tener el cuidado de no utilizar cualquier tipo de botella. Lo ideal es tener pues una botella de champán. Este tipo de botellas, si ustedes ven el fondo, no es un fondo plano, y esto es el diseño, es así para ayudar precisamente con los niveles altos de carbonatación. Entonces, muy importante que trabajemos botellas que sean bien resistentes. Esta obviamente es de color verde, que no es lo ideal, pero si la cuidamos bien de la luz solar, pues tampoco es tan terrible, o podrían hasta taparla, ¿verdad? Hacerle una cobertura, y obviamente también podemos buscar lo que serían las botellas tipo belgas grandes. Van a ver que también es útil la presentación de 750 mililitros. Vamos a ver el por qué esa presentación es importante cuando trabajamos ciertas técnicas. Alternativamente, si van a trabajar en keg, que honestamente creo que este estilo pierde un poco de gracia cuando lo trabajamos en keg, tiene más sentido trabajarlo realmente en botella por la experiencia que queremos dar. Pero si fuera el caso, vamos a tener que trabajar con presiones bastante altas, 40-45 psi, y muy probablemente también vas a tener algo de dificultad en ajustar tu sistema cuando llegue el momento de servirlo por el alto nivel de carbonatación. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en este momento en carbonatación en keg. Quería hablarles más bien de lo que sería, no voy a cometer el error de tratar de pronunciar esto en francés, método de la champaña, lo vamos a llamar en mi traducción personal. El método de la champaña es la técnica con la que tradicionalmente se hace la champaña, algo elaborada o que tiene su ligera complicación, pero no deja ser parte de pues, la tradición y de ese proceso artesanal, manual que queremos utilizar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente la cerveza, el champán en este caso, normalmente lo que se hace es se deja fermentar hasta llegar a la totalidad prácticamente nula de azúcares residuales, ¿verdad? Lo llevamos hasta el final de la fermentación. Las botellas se van a dejar descansar inclinadas hacia abajo con el fin de que el sedimento que normalmente va a estar en el fondo de la botella, ese sedimento que está acá, más bien vamos a colocar nuestras botellas en posición inclinada para que la levadura gradualmente vaya bajando y se deposite en el cuello de la botella. En fermentaciones como estas donde se está consumiendo tanto azúcar dentro de la botella, donde hay una fermentación tan fuerte dentro de la botella, la capa de sedimento va a ser bastante importante. Entonces lo que se hace ahí es congelar precisamente el cuello de la botella, se congela literalmente,
y al menos en este caso se observa en la presentación con hielo seco y acetona, una combinación. Se sumerge únicamente la parte inicial del cuello de la botella y lo que se genera es un bloque de levadura congelado, básicamente un bloque de levadura congelado, que luego lo que hacemos es abrir rápidamente esta botella, dejar que el bloque de levadura salga expulsado y inmediatamente tapar para que procedamos entonces ahora sí a encorchar o la parte de dosage que hablamos al inicio, que es esa dosificación adicional de azúcares para darle un dulzor residual. Pero podemos ver en la presentación cómo al final pues terminamos con ese tapón de levadura congelado que es expulsado. Entonces vamos a ver por acá rápidamente un video donde se ve la preparación de las botellas. Este es un vino rosado, se sumerge en el agua congelada, hielo seco, para congelar el cuello de la botella. Luego, después de que tenemos entonces ya congelado el cuello de la botella, vamos a ver por acá, uno que se ve mejor. En este otro video se puede ver un poco mejor cómo se va trabajando el bajar la levadura. Y aquí él explica que a la hora de hacer este paso queremos evitar la burbuja aérea que está en la parte de arriba y en ese momento va a salir disparado el corcho, ¿verdad? El corcho que hemos creado de levadura, y se va a ver, entonces se va a tapar rápidamente, así como lo está haciendo en el video. Se tapa rápidamente para no permitir que siga escapando el gas, el líquido. Recuerden que les decía que la botella de 750 mililitros es útil en este caso. Bueno, eso es porque estamos básicamente perdiendo un poco de líquido. Estamos perdiendo un poco de líquido y eso, pues con una botella de 750 mililitros simplemente llenamos un poquito más y no va a ser tanto el problema esa pérdida. ¿Okay? Por acá les dejo un link del material de donde saqué esto. Es un artículo interesante, ahí pueden encontrar mucho más información que revisar. Entonces, bueno, que hay disponible, lo voy a dejar en los comentarios para que lo quiera revisar en más detalle. Hay detallitos que no estamos viendo en este momento, como por ejemplo la dosificación exacta, porque eso puede depender mucho de la receta que elaboraron. Entonces pues nos sale un poco del alcance de esta presentación, que es introductoria. Quería mencionar, acá en Costa Rica realmente no he visto muchas Brut IPAs. La que yo personalmente conozco, por ejemplo comercial, Cervecería del Viaje. Esta es una Brut IPA de 7.7% de alcohol, que trabajan pitaya, flor de Jamaica, bien recomendada. Si alguno quiere probarla, la tenemos disponible en Pico Birra, pero también pueden contactar a nuestros amigos de El Viaje. Ellos están haciendo entrega a domicilio también, entonces los buscan en su página de Facebook, lo pueden buscar también en la página de cervezaencasa.com de la Asociación de Cerveceros, y pues ellos con gusto se los están llevando. Igual nosotros en Ticobero también tenemos entrega en casa, entonces de cualquier opción si alguno quiere probar una cerveza en este estilo. Conclusiones. La insignia de este estilo es reproducir el carácter del champán. Es un cuerpo seco y una alta carbonatación. El ingrediente secreto es la glucoamilasa. Sin embargo, si no tenemos la glucoamilasa, podríamos trabajar con levaduras diastáticos y hacer una combinación de utilizar un macerado que genere azúcares simples para ayudarnos con la fermentabilidad del mosto. Es un estilo nuevo, es un estilo todavía muy abierto, permite el uso de frutas. Pensemos en que esos vinos espumantes frutales, ¿verdad? Rosados, etcétera, nos puede funcionar bastante bien
en este tipo de cerveza. Este video pretende ser una introducción, no es que estemos cubriendo todo el día de hoy, pero ojalá que les dé una pincelada para que ustedes puedan trabajar entonces sus recetas, investigar un poco más. Bueno, y entonces vamos a pasar a lo que serían las preguntas. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta en este momento. ¿Por qué la DA16 no es para cerveceros caseros? No es realmente que no sea para cerveceros caseros, lo que pasa es que no está la presentación todavía. Se espera que para el próximo año ya esté en presentación de 11.5 gramos, pero actualmente solo tenemos la presentación de 500 gramos. Entonces, eso nos limita en cuanto a poder trabajar, ¿verdad? O tener una presentación que sea apropiada para cerveceros caseros. Responde básicamente a cuestiones de producción. Normalmente empresas como Fermentis siempre generan primero el producto para cervecerías y luego lo sacan al mundo de cerveceros caseros. Ok, Fabio nos hace una consulta que viene más con respecto a el uso del lúpulo y usar el lúpulo nos pregunta ¿qué quiere decir utilizar el lúpulo al minuto 0, minuto 60, minuto 15? Ahí hay que tener un poquito de cuidado en exactamente cuál referencia estás viendo, porque dependiendo de la página, el autor, etc., a veces decir el minuto 0 quiere decir el último minuto del hervido, o podrías interpretarlo como apenas inicia el hervido. Para mí el minuto 0 es cuando yo enciendo el fuego, empieza a calentar el agua, cuando empieza el hervido, cuando empieza la ebullición, eso para mí es el minuto 0, el minuto 45 sería 45 minutos después, el minuto 55 minutos después, minuto 60, 60 minutos. Esa sería mi interpretación, pero a veces depende cómo lo escriben, se puede confundir un poquito. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, por el momento no veo más preguntas, vamos a ver un momentito por si sale alguna nueva. Como siempre, me gusta recordarle a las personas, bueno, en estos tiempos de pandemia busquemos apoyar los negocios locales. Muchas cervecerías artesanales se han visto afectadas por toda esta situación del COVID-19, entonces pueden visitar nuestra página web de ticoirra.com, pueden visitar cervezaencasa.com y encontrarán muchas opciones de cerveza artesanal que les pueden hacer llegar a su casa, así no se tienen que preocupar por salir y pues ayudamos a los negocios locales. No, pareciera que entonces estos son los que tenemos por el día de hoy. Ojalá que el video de hoy les haya gustado, que haya sido de su agrado, y los invitamos el próximo miércoles a acompañarnos nuevamente, otro video más de Ticoirra Responde. Si tienen dudas que quisieran que tratemos en el programa, por favor envíanos a info@ticoirra.com o nos mandan un mensajito de WhatsApp 4002-2337, con gusto las atenderemos en los programas. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches.